No somos expertos en leyes, solo somos padres y madres de víctimas inocentes que perdieron la vida o quedaron mal heridos en un siniestro vial, a consecuencia de conductas violentas en el tránsito. Y tengo el triste e inmenso privilegio de poder hablar en nombre de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial. Reúne a 20 asociaciones de la sociedad civil de 14 países de Iberoamérica. Representamos un colectivo que sufre en primera persona las trágicas consecuencias de políticas erróneas o ausentes en el tránsito, debido a la inacción del poder político y a la indiferencia de la sociedad. Falta el reproche social en estas conductas delictivas o temerarias. Hoy estamos reunidos con autoridades nacionales e internacionales del mundo de la justicia y de la seguridad vial. Les agradecemos de todo corazón su presencia y precisamos de su ayuda, de su colaboración para debatir con todos ustedes, con los legisladores, para que tomen medidas urgentes sobre la necesidad de crear fiscalías especializadas de seguridad vial y consideren también modificar el Código Penal para que contemple la conducción temeraria en el tránsito como hechos delictivos. Hace 14 años, en España, país donde vivo, Stop Accidentes, la asociación que tuve la desgracia de fundar después de la muerte de nuestros seres queridos, organizamos en el año, hace 14 años, ya no recuerdo muy bien el año, el segundo foro contra la violencia vial. Fue con un objetivo muy claro: denunciar la impunidad legal de muerte y lesiones imprudentes cometidas con vehículos a motor. Fue hace 14 años. Teníamos en ese momento en España casi 5.000 muertos, la gran mayoría víctimas inocentes, víctimas olvidadas por la sociedad y por el poder político, víctimas desprotegidas por la justicia. Una justicia ciega que nos apartaba del proceso penal. Teníamos un sistema judicial lento e ineficaz. Unas leyes obsoletas que permitían astucias de abogados con argumentos absolutamente indefendibles. Les voy a dar un ejemplo de un argumento que llegó hasta el Tribunal Supremo. Hablo de hace 14 años. Decía, después de un siniestro de un joven kamikaze, es decir, en sentido contrario, que mató a 2 personas y dejó malherida a otros. El argumento del abogado era: el joven padecía un estado crepuscular epiléptico, fruto de la privación de sueño y de la ingesta de alcohol y fármacos que anularon totalmente su voluntad. Claro, no quería. Lo condenaron, se logró, pero en el Tribunal Supremo. Estamos indignados, éramos impotentes. Y Stop Accidentes en este foro denunció, y denunciaba con estas frases: el mundo judicial no es compartido por la sociedad. Ni nos entienden ni los entendemos. El siniestro de tránsito no interesa a la magistratura. Es un problema menor. No se investiga, no se estudian lo suficiente las causas. Todos sabemos que no era la preocupación de los juzgados.
los estorbaban los dosieres que se acumulaban. Yo recuerdo un fiscal decir, ay, esto es muy fácil, 40, 50 al día. No había de verdad esa conciencia. Sin embargo, en este foro logramos que un fiscal, el señor Carlos Jiménez Villarejo, nos ayudó en este foro. Y él mismo, como fiscal, denunció que era una forma más de criminalidad, porque no hay conciencia rigurosa en el mundo fiscal sobre la peligrosidad de las conductas. Denunciaba a sus compañeros y a su forma de hacer, ¿no? Y durante muchos años reconocía que había habido una sensación generalizada de impunidad, derivada de la respuesta siempre moderada de los jueces y tribunales ante los delitos culposos. El Ministerio Fiscal, decía, debe ser la primera línea en persecución de la delincuencia. Las víctimas en ese momento lo pedíamos y aquí lo pedimos también. Somos países hermanos, tenemos el mismo idioma, tenemos un origen comunes. España, lo estaba diciendo, éramos los peores de toda Europa. Si se quiere, se puede. Conocer la verdad de los hechos con una investigación rigurosa, leyes adecuadas que nos protejan, para que todos, en cualquier lugar, tengamos las mismas posibilidades de defender nuestros derechos. El derecho a la vida. Porque conocer la verdad de los hechos es el primer paso para prevenir y ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. Nuestras reivindicaciones en ese momento, hace 14 años, llegaron a la figura del defensor del pueblo. Y en el año 2006 logramos y se creaba la figura del fiscal de sala de seguridad vial. Nos escucharon. Y unos años después se lograron cambiar 3 artículos del Código Penal que tipificaron los delitos de conducta con alcoholemia, excesos de velocidad y conducir sin permiso. Esto os lo contará el fiscal de España que nos acompaña hoy. Y este primer foro de justicia tuvo lugar, el primero, en Uruguay el año pasado, y este año estamos hoy aquí, en Argentina, y vamos a seguir recorriendo los países de Iberoamérica, porque estamos convencidos que este granito de arena nos va a ayudar a subir la montaña. Vuelvo a repetir que le doy las gracias a las autoridades, que de costumbre siempre se me olvida, pero gracias por ayudar, por colaborar, por ofrecernos este foro, a la ciudad de Rosario, Compromiso Vial, Conduciendo a Conciencia, que nos ha ayudado a organizar estas jornadas. Hoy abrimos una puerta a la esperanza, abriendo un debate necesario e indispensable para toda la región sobre el sistema judicial y las leyes de seguridad vial. Bienvenidos. Buenos días a todos, autoridades presentes. Hicimos un cambio en la presentación por una cuestión metodológica más que nada. Primeramente, estoy en representación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, el doctor Ricardo Silverstein, que tenía intenciones de estar acá por una cuestión de agenda y por un pedido expreso del gobernador. Tuvo que viajar a la ciudad de Santa Fe, así que vengo en representación de él. Como subsecretario de Asuntos Penales, es una temática que muchas veces la hemos abordado. Pablo Buffarini, que me va a seguir en la palabra, fue director provincial y actualmente trabaja en la Dirección Provincial de Control y Asistencia Postpenitenciaria, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Penales. Básicamente, mi intención es transmitir, como decía mi abuelo, y es un dicho bastante común y recurrente,
lo bueno y breve dos veces bueno, y desde el punto de vista del acceso a justicia y de lo que es la justicia en lo que tiene que ver para todo tipo de delitos que se persiguen, es muy importante que todos los procesos, sean penales o no sean penales, tengan estas características. En principio que sean breves y a su vez que tengan una bondad o que tengan una capacidad o una calidad que permita llegar, como dice el dicho, en un periodo de tiempo muy corto, con una calidad suficiente como para poder llegar a acercarse lo más posible a la realidad de los hechos. Desde la provincia de Santa Fe, específicamente el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y con otras áreas no solo regionales de la provincia, sino locales y nacionales y algunas internacionales, trabajamos fuertemente en lo que es la mayor cantidad de hechos ilícitos y particularmente y puntualmente en lo que tiene que ver con accidentes viales. Nosotros en Santa Fe hace aproximadamente más de 5 años, por esta lógica de buscar un proceso ágil y más cercano a la verdad y que tenga calidad, cambiamos el sistema de enjuiciamiento penal, lo cual nos ha dado claramente una mayor cercanía no solo a la ciudadanía, sino a las víctimas y sobre todo que puedan llegar a tener una resolución sobre casos puntuales y particulares. Sin ir más lejos, en esta misma provincia, casos que tienen que ver con accidentes viales, al día de la fecha ni siquiera tienen una resolución de mérito o ha tenido algunas cuestiones que no se han resuelto y viéndolo a la luz del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, tenemos actualmente casos que tanto en primera o en segunda instancia, entre los 2 y 4 años, no solo que tienen resoluciones de fondo, sino que tienen sanciones específicas para los distintos sujetos intervinientes, especialmente para lo que decía en el panel precedentemente. Tenemos fiscalías especializadas, quizás no exclusivamente en seguridad vial, pero sí en lo que se refiere a toda la temática que, como bien mencionaba, muchas veces se la ve como hechos que tienen una característica de no animosidad o que sean culposos, y más allá de esa situación, propios fiscales que tienen cercanía con las víctimas, con la posibilidad de constitución en querellantes, con la posibilidad que tiene el propio sistema santafesino de que el querellante no sea únicamente una persona particular y pueden constituirse en querellantes organizaciones sin fines de lucros y otras entidades, con lo cual le da una amplitud bastante más grande. Y esa cercanía con la Fiscalía y con la especificidad ha logrado que en algunos casos en particular, veo acá presente a la doctora Valeria Piazza Iglesias, que ha trabajado fuertemente y trabaja fuertemente en lo que es la temática, no solo con imputaciones para este tipo de hechos que no tienen que ver con lo culposo, sino que ha avanzado y se ha no solo animado, sino que lo ha fundado fuertemente en buscar el hecho desde este lugar de que hay una animosidad en algunos casos, o sea, técnicamente dolo eventual, más allá de conductas temerarias que también han sido incorporadas a códigos nacionales y de fondo y provinciales en particular, con algunas sanciones específicas anticipadas, con lo cual toda esta cuestión tiene que ver con la importancia de que las normas vayan acompañando una realidad que es distinta. Pero sobre todo, y por eso rescato y recalco las definiciones del propio Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe y de las distintas autoridades políticas que acompañan y coadyuvan a este tipo de temáticas, de que a estos organismos, a estas entidades hay que dotarlas de recursos, sobre todo no solo recursos técnicos, sino también recursos humanos, porque en definitiva podemos tener un montón de leyes y si las leyes no son aplicadas, y en definitiva son aplicadas por seres humanos, son aplicadas por personas que tengan una capacitación necesaria, no tenemos justicia real. O sea, por más que sigamos hablando de lo bueno y breve dos veces bueno,
no vamos a tener nunca una respuesta que, por más corta que sea en el tiempo, no va a tener la calidad suficiente como para que eso suceda. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también hemos aportado a los distintos organismos y en particular al Ministerio Público de la Acusación herramientas técnicas y tecnológicas para la realización de todo tipo de pruebas y pericias que tienen que ver al proceso penal y al proceso civil en particular. Un dato de relevancia que lo hablaba previamente con el doctor Buffarini, si bien mi área es el área penal, sí hemos contribuido y ayudado bastante a lo que es el fuero civil también. Hoy la velocidad en la cual se realizan los procesos civiles que tienen que ver o asociados a la responsabilidad de estos ilícitos, hemos logrado, no a través de un cambio legislativo, porque está en proceso el cambio legislativo de un código de procedimientos, sino a través de cambiar culturas y, acompañados por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, se ha implementado un sistema de audiencias orales o oralidad efectiva que se llama, donde los procesos se acotan considerablemente y está presencialmente las partes junto al juez. El juez toma las audiencias y resuelve en las pruebas que tienen que producirse y en la resolución y producción específicamente de las pruebas. Con lo cual, desde el punto de vista de lo que nosotros buscamos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de agilizar y producir dentro de los procesos pruebas que realmente tengan la calidad suficiente para que se pueda dar una resolución judicial ajustada a la realidad, eso es bastante es importante para nosotros y sobre todo que está funcionando después de 3 años y pico que estamos trabajando fuertemente en esa temática. Así que bueno, como decía al principio, lo bueno y breve 2 veces bueno. Les agradezco la atención y los dejo con Pablo Buffarini, que va a profundizar en particular en algunos programas que tenemos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muy contento de estar en este foro, considerando la importancia de debatir esta temática desde estos lugares para que sea que tenga repercusión en el afuera y que sea un tema de que el ciudadano pueda hablar diariamente, como otros temas que a veces los ciudadanos hablan, porque los medios lo repiten, ¿no? Entonces esta importancia de estar acá, agradeciendo a los organizadores y que nos hayan invitado, agradeciendo a aquellos que luchan día a día por opción y por elección, o porque la vida los puso en este lugar y se fueron especializando, ¿no? Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como decía Lisandro, y las autoridades presentes también que vienen trabajando en esto, vimos esta temática particularmente desde la dirección postpenitenciaria. Yo puedo contar, voy a ser breve en la descripción, de una experiencia que estamos llevando adelante. Es un grano de arena aportado no desde la especialidad, justamente nosotros nos toca ser generalistas en lo que es delitos y abordaje de delitos, de condenas de personas y del seguimiento de la ejecución penal. Justamente creo que estamos advirtiendo un cambio de paradigma. Recién decía Lisandro, los cambios culturales se van afianzando, son lentos, y los cambios culturales se dan de acuerdo a las prácticas de los operadores también y de los actores que están en la temática. Para la provincia de Santa Fe fue muy importante la reforma procesal penal porque, bueno, en particular me tocó como en la función pública atravesar esa transición entre un sistema viejo y un sistema actual desde el 2011 en adelante. Y bueno, sin duda que se ha facilitado el hecho de tener un vínculo directo con el Ministerio Público de la Acusación, con criterios unificados. Históricamente, esta noción de que el accidente, hoy siniestro, ¿no? Esta noción de que hubo algo que pasó, pero hay poca responsabilización, o que se puede ser tratado desde lo civil o desde la mera reparación civil sin el abordaje de lo penal o de la consecuencia de estos actos, ha tenido una evolución. Yo creo que también hoy estamos mejor que antes, pero nos falta muchísimo en ese sentido. Y nosotros desde el rol de la Dirección Postpenitenciaria lo que vimos fue buscar un casillero entre tantos delitos y entre tantas personas. Nosotros nos encargamos particularmente
es la Dirección de Control y Asistencia, es el seguimiento y la asistencia desde la lógica de evitar la reiterancia de una conducta determinada, en este caso un delito vial, en otro caso un delito de género, en otro caso un delito de robo calificado, etcétera, etcétera. En esa universalidad donde hay diferentes causales, diferentes perfiles y diferentes cosas, porque justamente estos son delitos distintos, y lo único que tienen en común es que están todos en el Código Penal, pero deben tener un abordaje diferenciado, nosotros empezamos a ver la posibilidad de generar un espacio específico que pueda trabajar la prevención de ese delito en la faz de la sanción. Así como mejoramos, como decía recién Lisandro, la investigación de este tipo de delitos y la idea es ir hacia que el Ministerio Público de Acusación, luego hay un panel al respecto, pueda tener una especificidad y una fiscalía especializada en la temática, que hoy nosotros la vemos de diferentes delitos. Nos costó mucho años atrás detectar qué delitos tenían que ver con lo vial, porque nosotros nos llegaban como lesiones, como homicidios culposos, pero no sabíamos si eran viales. Entonces, bueno, esta cuestión de la autonomía, de la especialización, nos va a dar una pauta de poder trabajar específicamente en todas las etapas de la investigación del delito, desde el juzgamiento del delito y del seguimiento y el control de la sanción y la asistencia entendida como una reinserción o como una evitación de reiterar la conducta. Es un gran desafío y es una pregunta también decir si se puede trabajar la prevención en esta etapa cuando ya fracasaron todas las otras instancias o cuando la persona que cometió este tipo de delito está habilitado para manejar y tiene una homologación por un carnet de conducir, pero que sucedió este hecho y que hoy nos pone en esa situación de que está cumpliendo una condena. Ante eso, empezamos a golpear puertas desde la función pública, que es una responsabilidad, no es una cuestión de opción en este caso, sino una responsabilidad de pensar que este delito había que trabajarlo de otra manera distinta. Un hecho disparador de esto fue una persona que se presenta en nuestra dirección años atrás, donde los juzgados correccionales en la vieja justicia juzgaban este tipo de causas, con reglas de conducta en libertad, en este caso una probation incluso era, donde la persona solamente debía presentarse una vez por mes, firmar e irse a su casa. Y no tenía ningún tipo de reglas de conducta. Ese disparador nos llevó a consultar, a juntarnos con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, juntarnos con organizaciones de víctimas, en ese caso Compromiso Vial, en simultáneo en su lucha diaria para que esto cambie. Hubo una sintonía en ese momento y fuimos consolidando la posibilidad, junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que tomó el tema en la lógica y en el vínculo con el derecho penal, de generar un espacio de concientización y de sensibilización y de responsabilización y para evitar futuras conductas o hacer el intento, ¿no? Desde ya a un programa que se está midiendo en lo que es la tasa de reiterancia y se creó un programa que se llama Programa de Reeducación para Delitos Viales, que bueno, no es... esto se da en el marco de la condena condicional, que es una condena en libertad, que eso también está cambiando, donde estamos pensando tener las primeras condenas de prisión efectiva en la provincia de Santa Fe, pero nosotros trabajamos con lo que tenemos y de alguna manera es una cuestión de política criminal, que también hay una condena y hay una responsabilización a que es una condena condicional, pero que esa condena condicional deba tener reglas de conducta de cumplimiento efectivo. Esas reglas de conducta deben ser controladas y si no se cumplen hay que informarlas y pueden ser revocadas y dar lugar a la prisión. Y en esas reglas de conducta, este taller es un taller que lleva responsablemente psicólogos sociales, son 12 jornadas de carácter obligatorio. Lo hemos visto esto, normalmente nosotros vemos en el cumplimiento de las reglas de conducta la necesidad de las personas de querer evadir ese tipo de reglas de conducta, lo vemos permanentemente, pero también vimos cambios. Y ya han pasado aproximadamente 80 personas desde que comenzamos estos talleres que se están desarrollando ahora en otra etapa. Y vemos también que se cumple, vemos también que hay un alto nivel de cumplimiento y estamos en la etapa de la medición de los efectos de los talleres. Esto lo comento como un ejemplo de lo que puede ser también a trabajarse en prisión, porque podemos pensar que la pena de prisión, y ahí vamos a entrar en un debate sobre las teorías de la pena y las funciones de la pena, pero podemos pensar que si no trabajamos con aquellas personas que vayan a prisión o no vayan a prisión, no trabajen sobre la conducta, la responsabilización, ver ese hecho desde otro lugar y realmente internalizarlo, porque la ley o la sanción a veces no logra la internalización de esa conducta o la responsabilización, ese proceso es mucho más complejo y por eso la ejecución penal es mucho más complejo, porque al momento de investigar, de juzgar, de condenar,
arranca el interrogante, donde entran otras disciplinas y no solamente el derecho, que es cómo se va a seguir la ejecución de esa pena y qué efecto tiene que tener esa pena. En ese marco, este fue el aporte, de los cuales estamos orgullosos de haberlo trabajado, pero que bueno, también consideramos que hay que seguir trabajando por el sentido no solamente de sacar normas mejores, que esas normas se cumplan, que los operadores lo entiendan y sobre todo de poner el tema en el debate de que también, y no solo también, sino que es más importante por las tasas que hablan a nivel país, la inseguridad vial es un tema que debemos abordar como se habla de la inseguridad de homicidios dolosos y de la inseguridad que se pone en los medios. Bueno, esto de la inseguridad vial a veces tiene, yo hago un análisis, que ayer lo comentaba con algunos colegas, en lo que tiene que ver con la sociología. Yo creo que también el sistema penal, entiendo que aquellos que sancionan las normas, la criminología primaria, la criminalización primaria, que son quienes sancionan las normas, y todos los operadores judiciales, también a veces piensan que el sistema penal nunca los va a tocar, porque el sistema penal es selectivo y a veces selecciona determinadas conductas. Entonces el compromiso es trabajar justamente porque piensan que esto pueden tener alguna instancia, a todos nos puede pasar esto, y a veces, tal vez, hay que pensar que desde las organizaciones de víctimas y de todos aquellos que trabajan la temática, el tema poco a poco tiene que ir ganando conciencia y la cultura que era hace años atrás y como se vive hoy, genera otro tipo de demandas y tiene que generar otros cambios. Entonces también instalar en la criminología mediática este tema y que sea programas de campaña y que sea algo de la política, es un desafío. En eso estamos, en eso están los operadores judiciales que creo que en Santa Fe, con este programa que es innovador a nivel nacional, en Santa Fe con lo que es la atención a las víctimas específicas con esta temática, con lo que son las futuras fiscalías especializadas y las fiscalías de homicidios culposos que viene trabajando muy responsablemente en esto y tiene que ver con eso también, más allá del lugar que ocupa cada uno, en voluntades individuales, en los marcos de donde están ocupando los lugares, de ponerse de acuerdo y poder trabajar, porque al ciudadano, a la víctima, no le importa en qué lugar está ocupando cada uno, sino que quiere que se trabaje responsablemente la temática. Así que bueno, muchísimas gracias y a seguir trabajando para lograr mejores cambios. En primer lugar, les traigo el saludo del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifchis. Como lo dijo quien me precedió hoy, por cuestión de agenda tiene que estar en la ciudad de Santa Fe. También fue convocado por un tema de público conocimiento que pasó, que ocurrió en la ciudad de Santa Fe, nuestro ministro de Seguridad, que fue convocado en forma conjunta con el ministro de Justicia. Y son las cosas que muchas veces nos hacen pensar y repensar en cuanto a este auditorio, ¿no? En cuanto a la problemática. Quiero agradecer la presencia de quienes nos están visitando en esta provincia, a quienes vinieron de otras provincias, de otros países para traernos sus experiencias, para que nos podamos empapar, a legisladores, a Miguel que lo estoy viendo, que siempre está trabajando en la materia, acompañando y apoyando, y en especial a todas y cada una de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la materia y para nosotros el tema es con compromiso vial porque la que tenemos mucho más llegada por cómo se trabaja, cómo interactuamos y cómo subimos mantener una relación a lo largo del tiempo con muchas discusiones seguramente, pero me parece que justamente por ahí pasa, por entendernos cada uno desde su función y de las responsabilidades que tenemos nosotros, quienes ocupamos cargos públicos. Seguramente mi mensaje no va a ser netamente jurídico porque uno está a cargo de lo que es la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe. Contarles muy brevemente, porque lo más importante seguramente serán las mesas de debate posteriores, en qué consiste, qué impronta que le quisimos dar a este organismo provincial, que consta de diferentes direcciones, la dirección del Observatorio Vial, que para nosotros es importantísimo, que estamos convencidos que se trabaja muy bien, se ha reconocido a nivel nacional, también como recolecta datos de la provincia de Santa Fe, pero también la discusión es para qué tener los datos, porque si es para decir qué bien que estamos juntando los datos, qué bien que estamos trabajando, realmente sería un sinsentido. Es la base, el basamento para realmente que entienda qué es lo que te está pasando como sociedad, para después poder implementar políticas públicas.
Entendemos, somos una gestión que se está retirando, pero estamos plenamente abiertos a quienes vengan para explicarle qué agencia le estamos entregando, qué organismo provincial le estamos entregando. Dentro de la agencia tenemos una dirección que tiene que ver con gestión de sistema, que tiene que ver con la radarizar. O sea, ayer lo escuchaba Luis, cómo se trabaja en España. Acá muchas veces desde la prensa, desde la comunicación, se piensa en radarizar una ruta y netamente salta la palabra recaudatoria, una cuestión recaudatoria. Nunca se ve el tema, la cuestión de prevención. Y hay una ruta que la tenemos netamente radarizada, que es la autopista Santa Fe-Rosario, que es la autopista de la provincia de Santa Fe. Y podemos decir con datos ciertos que desde que está radarizada esa ruta ha bajado un poco más del 50% el número de víctimas fatales. Seguramente algo tuvo o ha tenido que ver justamente esa medida que se ha tomado. Desde la cultura de la anomia que decía ayer, del despego a la norma y del no reconocimiento del infractor que estamos teniendo como sociedad. Otra de las direcciones que contamos en nuestra agencia tiene que ver justamente con la parte de control, el trabajo y la interacción que tenemos entre la parte civil y la parte policial. Tenemos una policía de seguridad vial que la estamos entregando. Entendemos que todavía son pocos, pero prácticamente con el doble de policía que la recibimos hace 3 años y medio, más capacitado, más equipado. Recién le decía a un representante de una ONG que hace 3 años y medio, un poquito más cuando la primera vez que nos juntábamos, que se era muy autocrítico y después con el tiempo supimos crear esa relación y hoy están acompañando y cada móvil que se ve en la ruta trabajando, personal de la Policía Vial en cada móvil también tienen un alcoholímetro. No necesariamente van a hacer alcoholemia a todos los conductores, pero ante una situación que la policía capacitada que tenemos obviamente es una herramienta que necesariamente la tiene que tener y hoy la tiene. Creemos en el control, creemos en educar al ciudadano. Como siempre digo, por último lo dejo, pero no por, voy a ser reiterativo, no por dejarlo último, lo menos importante, todo lo contrario. La dirección de formación y divulgación que tiene la agencia, más allá de las campañas publicitarias, es la dirección la que crea programas. Es la dirección que llega a trabajar y hemos interactuado prácticamente con la totalidad de actores locales, intendentes, presidentes comunales, porque el grave flagelo que tenemos también en la provincia de Santa Fe no ocurre solamente en las rutas, ocurre dentro de los ejidos urbanos. Entonces no podíamos mirar para otro lado, acá nadie puede mirar para otro lado, todos somos responsables y nosotros como Estado provincial tenemos la mayor de las responsabilidades de reconocer la problemática de lo que nos está pasando. Decía y veía y escuchaba también el reconocimiento también a la prensa y uno es bastante crítico también, les soy sincero, no les obligo, tengo que decir, quienes me conocen saben que ocupo un par de carteras y hace justamente una semana estaba en esta ciudad también porque hacíamos la presentación de un dispositivo de seguridad para un partido de fútbol y la conferencia de prensa parecía una conferencia de la ONU porque habían invadido un país. Literalmente la tomamos así. Y vemos hoy la escasa presencia. Entonces ahí también tenemos que replantearnos qué sociedad tenemos que no consume y somos nosotros cómo tiene que llegar ese mensaje, cómo tenemos que buscarle la vuelta de tuerca para que realmente se entienda la dimensión problemática. Le decía, ayer tuvimos en Santa Fe por un hecho muy puntual de seguridad pública, donde asesinan a un muchacho de 29 años y la ciudad está conmocionada. Pero justo también, no sé con quién hablaba hoy, le decía, ¿qué hubiese pasado si ese pobre muchacho que le pasó lo hubiese chocado un borracho en la calle cruzando? Seguramente pudo haber pasado. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad? Y yo también soy de los que creen en la justicia coercitiva. Y la verdad que muchas veces en los consejos federales de seguridad vial, que está ahí veo representantes de agencias, me habrán escuchado discutir y muchas veces yo soy un convencido quizás que normas de tránsito, deberíamos dejar quizás una utopía, ¿no? Pero dejar de ser un poquito tan federal y ser un poquito más unitario.
La norma tiene que ser clara, tiene que ser única. No puede ser que en una provincia no nos pudimos poner de acuerdo ni si estamos de acuerdo o no con el polarizado a nivel país. Imagínense de ahí para mal, con cero. La verdad somos todos librepensadores. Provincia donde se tiene más de 5 licencias de conducir. No es el caso de la provincia de Santa Fe. Entonces es muy profundo la dimensión de la problemática que estamos pasando. Pero yo también, para ir cerrando, me quiero quedar escuchando a quien abrió justamente este foro, con una palabra. La palabra justamente que la escuché era esperanza. Me parece que si están ustedes presentes, si los dirigentes están a la altura de entender la problemática, si todos y cada uno asumimos nuestras responsabilidades, en nuestro caso, para que hoy fuimos elegidos, creo que el objetivo seguramente se va a cumplir. La verdad que les deseo que tengan las mejores de la jornada y para que cada uno, y especialmente en la faz judicial, obviamente la sociedad pueda tener la respuesta que está necesitando. Muchas gracias.